es decir, cuando uno habla de educación, sobre todo libertario, ¿no? Luego volveré a la palabra libertario, que esa me provoca más dudas que las demás, pero en cualquier caso. Vamos con la escuela. La escuela, la primera acepción del diccionario de la Real Académica es un edificio para escuela primaria y secundaria. Y bueno, será que hay mucho tendencioso que se trabaja en primaria y secundaria y quiere que hablemos solamente de primaria y secundaria. Pero claro, si es libertario, los libertarios han practicado la educación en muchos más ámbitos. Esta distinción es una clásica, la conoceréis, ¿no? Educación formal, no formal e informal. Educación formal, pues es, ahora lo veremos, la que está conreglada, con un título, empieza con 6 años, ¿no? Y termina con, bueno, a saber cuándo termina. La obligatoria universal termina con 16, en algunos casos con 18. Y en algunos casos no termina nunca, porque como no la sacan, pues se quedan sin completarla, ¿no? Y los otros, pues bueno, lo termina cuando termine, ¿no? Educación no formal, recordáis que es, pues, por ejemplo, cuando uno se matricula en una escuela de conducir. Hay un profesor, una matrícula, unas reglas, unos exámenes, ¿de acuerdo? E incluso cuando, como esto que estamos haciendo aquí ahora, porque obviamente las organizadoras, para conseguir más público, para premiar a los que hacen el esfuerzo de venir un viernes por la tarde y un sábado, que hay que tener mérito para venir un viernes y un sábado, ¿verdad?, pues les dan un certificado que luego utilizarán, porque eso les permitirá a algunos de la enseñanza pública cumplir con los exenios, etcétera, etcétera. Y si son de universidad, pues a lo mejor esto equivale a ¿cuánto? ¿A 2 créditos? ¿A un crédito? Un crédito. Me habéis bajado el precio, o sea, podría ser pedir un poco más. Bien, quiero decir que esto sería enseñanza no formal, ¿de acuerdo? Y unas normas, aquí os exigen firmar a todos al final, porque si no hay firma no hay... Pero no es porque sean unos libertarios contradictorios, sino porque luego el ministerio les va a pedir la hoja. Bueno. Y luego estaría la informal. Y la informal, de alguna manera, en la cultura libertaria era muy importante. La informal, pues, en la cultura libertaria, en los ateneos libertarios, la prensa libertaria, y vamos, en cuanto se juntaban 10 libertarios, hacían una revista. Es una cosa, vamos, obligada. Y además en revistas entretenidas, no solo hablaban de sus cosas, sino hablaban del consultorio psicosexual, del naturismo, de lo que fuera, ¿no? Hablaban un poco de todo, de la ciencia, de los descubrimientos, esas historias. Entonces ese sería el primer problema, porque de alguna manera parece que nos quedaríamos con la escuela en la educación primaria. Yo creo que no valdría, De alguna manera habría que pasar a algo más. Si nos quedamos entonces, y por lo menos hablemos de la educación formal, pero la última vez que en España, y yo creo la última y la primera, que en una ley estuvo incluida toda la enseñanza, desde los 6 años hasta los, digamos, 23, la alumna o el alumno que todo va curso por curso, va con su corte, pues con 23 años más o menos acabado, ¿no? Más o menos, quiero decir. 18 años, ya está bien, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora son 6 de primaria, 4 de secundaria, 10, 2 de secundaria, 12 y 5, bueno, ahora si ponen el 3 más 2, no sé, pero bueno, por ahí. Entonces, eso sería la educación formal. La educación formal. Que la educación formal tendría 2 etapas, claramente, ahí las tenéis, la escuela primaria infantil, y ahora la secundaria sería lo que se ha llamado la educación universal obligatoria. Bueno, pues la única vez que han estado todas juntas en una ley, prácticamente, fue en la de 1812, me parece recordar, es la primera, y la de 1970. Después de 1970, el mundo de la universidad no ha tenido nada que ver con la educación. Es el mundo universitario. Creo que es una sabia decisión, pero descriptiva de lo que ocurre en la universidad, que tiene bastante poco que ver con la educación y sí con la obtención de certificados profesionales, ¿de acuerdo? No digo ni negativo ni no negativo, sino como descriptivo. Entonces, la enseñanza universal obligatoria, como bien supongo conocéis desde el punto de vista de la historia, la primera vez que en España se decide hacer enseñanza universal y obligatoria, es en 1812, que aparece en la Constitución, ¿de acuerdo? Ahí sí aparece en la Constitución, hay un artículo, no me acuerdo cuál es, ahí aparece. Y tiene como función que aprendan a leer, a escribir, a contar, hoy dirían las competencias básicas, matemáticas y lingüísticas, que siguen siendo las más importantes, y luego a ser buenos ciudadanos y los principios de la moral católica. No se olviden nunca estos dos, porque eso nunca los ha perdido de vista el sistema educativo, nunca.
puede cambiar la moral católica por la que se preste, pero lo de ser buen ciudadano, evidentemente, que es un buen ciudadano lo decide el que hace la ley, no el otro, ¿vale? Eso ha sido siempre así. Se declara en 1812, pero la enseñanza universal y obligatoria, recordad que significa, supongo que es una escena que alguno que se dedica a la enseñanza habrá visto alguna vez, que estás en un colegio de secundaria y de pronto aparece un coche de policía, saca a 2 niños del coche y te los mete, no emplean la fuerza física porque no se van a resistir los niños, pero vamos, emplean la fuerza y te los colocan dentro de la clase. ¿No lo habéis visto nunca? Sí. Eso es que es obligatorio, eso significa obligatorio. O que si hay un asentismo escolar, la tutora, el tutor, la directora, el director llaman a la policía de apoyo, la policía va a casa de la familia y dice, ¿está jugando usted la pensión, el salario mínimo interprofesional o la tutela de los hijos? Y como su hijo no vaya, se queda sin hijo. Eso se llama obligatorio. Obligatorio no significa que el Estado tiene la obligación de dar educación, no. Que el alumno tiene que ir, le guste o no le guste. Bien, entonces, como digo, en España cuando se consigue, 1812, la primera declaración, cuando se consigue realmente es en 1975, por una fecha, la década de los 70, con la ley de 1970. Hasta entonces los niños de 12 y 13 años no estaban en la escuela, sobre todo en el campo. Todavía cuando en el 1939, cuando se hace la ley, ¿quién era? José María Pemán hace la ley, y es una anécdota referida a Andalucía, él afirmaba claramente que un hijo de un campesino andaluz no tenía que ir a la escuela, tenía que aprender a trabajar en el campo. Y que por lo tanto no era obligación del Estado darle garantizar la enseñanza. Eso lo repitió Esperanza Aguirre con los inmigrantes en 1995, me parece recordar. Que los inmigrantes no venían a estudiar aquí, que venían a trabajar y que por lo tanto, pues, oye, si no tenían plaza, no tenían plaza. Bien, entonces esa sería la idea. La enseñanza formal obligatoria abarca toda esa etapa, en principio hasta los 10 años. Cuando yo estudié en épocas remotas, el primer examen que había, el examen de ingreso con 10 años, pasabas a bachillerato con 11, bachillerato elemental, te hacían otro examen con 14 y pasabas al bachillerato superior y pasabas otro examen y entrabas en la universidad, ¿de acuerdo? Ese era el esquema. Lo digo por si alguno no sabe de dónde procede esto de los exámenes. Era un procedimiento antiguo, ¿verdad? Y entonces realmente la gente con 10 años dejaba de estudiar. Dejaba bastante gente. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Pero claro, era por aclarar lo de la escuela. Yo preferiría que habláramos en la discusión, yo voy a procurar no ser muy largo, sobre la educación formal, ¿de acuerdo? Y quizás centrar nuestra atención en la obligatoria, que es en la que al final está todo el mundo, o debiera estar todo el mundo, ¿verdad? Entonces, si tenemos en cuenta eso, seguimos con las reflexiones que me provoca a mí el título. Cuando hablamos de educar, recordé la famosa frase, y este es un pequeño cuadro que es para que lo quede claro, que a mí me parece importante tenerlo muy claro. Es la frase esa que es africana, de que a un niño lo educa toda la tribu. La educación no es un problema es un problema de la tribu en general. En los sitios donde todavía hay pueblos pequeños, es cierto que toda la comunidad, si el hijo de no sé quién hace alguna trastada, le llama la atención o lo que sea. Es decir, está todo el mundo un poco pendiente de cómo funciona. En una ciudad hoy día esto no ocurre tanto. Pero la idea es que lo educa a la tribu. ¿Qué significa eso? Yo diría que hay 3 círculos concéntricos. El acto educativo fundamental, la relación pedagógica fundamental es en un aula. Y hay una profesora, un profesor y unas alumnas y unos alumnos. Esa es una relación interpersonal entre un adulto, una persona adulta a la que se le supone unas ciertas competencias, capacidades, como queráis llamarle, y unos niños y niñas que tienen que crecer como personas y aprender una serie de cosas. Esa es la relación fundamental. Una relación compleja, no voy a discutir desde el punto de vista pedagógico anarquista, muy complicado, porque es una relación asimétrica, en la cual además en la educación formal hay poder. Y el poder, sobre todo, es el poder
eso se sabe cuando uno entra en bachillerato. Los que están en primaria tienen cierta idea, pero no tanta. El poder fastuoso que uno tiene en junio. Cuando dice, bueno, en junio nos vemos, muchachos, no te preocupes. Esto es una democracia, pero en junio califico yo. Digo que al final es una relación asimétrica, profundamente asimétrica, por más motivos, en las cuales la igualdad de alguna manera es complicada. Es complicada, porque hay una persona que tiene más recursos, más capacidad, y encima la ley le ha concedido siempre poder, y bueno, últimamente ya son, los que aquí hay alguno de la enseñanza sabe que es autoridad, y sabe lo que implica eso, ¿no? Me imagino, lo tenéis claro. Es decir, quiere decir que vuestra palabra... Una cosa de las que implica la autoridad, como antes con la obligatoria, implica que si un día a un alumno se le ocurre, en un acto de desesperación ya por lo que sea, pegar o amenazar, sobre todo pegar a un profesor, le puede entrar ya en vía penal. Con 14 años, recordáis, reformatorios, historias. ¿Ves? No está mal la idea. Entonces, después el segundo círculo, ¿cuál era el mensaje fundamental? Que una cosa que yo querría compartir. De lo que ocurra en una clase, del tipo de relación que se establezca en una clase, no se puede responsabilizar a nadie fuera de los que están en la clase. ¿Me explico? Si una persona de las que aquí presente, no lo has hecho ya todavía, pero quiere hacerlo, mañana quisiera empezar una práctica libertaria radical en su aula, podría hacerlo. Le llevaría el tiempo que le llevara a ajustar los detalles. Nadie se lo va a impedir. Los inspectores solo están para controlar papeles genéricos sobre cuotas de alumnos y esas historias. Nadie se entera de nada. Yo he trabajado 32 años en la enseñanza pública y he ido a verme 2 veces un inspector. O sea que no... Y solamente me he experimentado una vez, pero por una chorrada. Entonces, no tiene nada que ver con mis clases. Bien, quiero decir con esto que de lo que ocurra en ese círculo... Nunca echéis la culpa, bueno, a la 11 no quiero decirte, está demasiado lejos como para tener alguna responsabilidad de lo que ocurre en mi clase, pero ni siquiera a la directora del centro, ni siquiera. Y ni siquiera a los alumnos, ni siquiera a los alumnos. Ahí la responsabilidad básica recae sobre las personas adultas que lo están con ellos. Obviamente, si te tocan determinados grupos de alumnos, tendrás que adaptar tus estrategias a los alumnos que tienes enfrente. ¿De acuerdo? Esa queja de los compañeros, es que me vienen mal educados de su casa. Y digo, vale, pues edúcalos tú. Es como si uno va a urgencias, hecho una porquería, lo primero que hacen es lavarlo. Luego ya lo curarán. No sé si... Pues si te viene un alumno cuya educación básica de modales está por los suelos, bueno, pues tendrás una estrategia inicial de vamos a mejorar los modales entre todos. Y luego ya seguimos construyendo. Entonces, el segundo ciclo es el centro educativo. El centro educativo empieza a ser más complicado, porque ahí dependemos de muchas cosas. Yo solía, para no amargarme demasiado, o para no sacar las cosas de quicio, decir que los centros educativos, por simplificar, es una estupidez, pero valga como alegoría, como metáfora. Había un 10% de compañeros absolutamente entregados, es decir, que hacían de todo, echaban horas, dedicación, ilusión, lo que quiera. Había digamos un 80%, un 70%, es igual, podéis cambiarlos, que se dejaban llevar. ¿Ahora qué toca? ¿Hacer trabajo cooperativo? Pues lo hacemos. ¿Proyectos de aula? Pues lo hacemos, ¿no? Y van. Y luego había un 10% de impresentables, unos golfos que podían haber sido expulsados del cuerpo al día siguiente. Es decir, por incumplimiento básico en la manera de tratar a los alumnos, de actuar, etc. Que por cierto nunca les echaban. Pero en cualquier caso, eso sería... Y claro, en los centros educativos es más difícil. Movilizar a un centro no es sencillo. Yo que he sido 2 años director y 1 año jefe de estudios, un director puede destruir un centro en un par de añitos, pero construir un buen centro es muy difícil, ¿de acuerdo? Entonces, y luego ya vendría el tercer ciclo, lo educa la tribu. Claro, nosotros, yo no tengo la responsabilidad de la televisión que ven, de lo que hacen en su casa, del barrio en el que viven. No sé si de alguna manera eso es fundamental. Y ahí se nos escapa un poquito. El barrio, a lo mejor en un pueblo, en un barrio... En Madrid también tenemos barrios que son como pueblos, o sea que no hay... Pues ahí podrías actuar algo para conseguir algunas cosillas en tu zona.
En Madrid ciudad o en Almería ciudad me parece que ya se desborda, se habla de ciudades educativas, ¿eh? Y no os quiero contar ya si hablamos de todo el país. Por otra parte, además, en el aula nuestra responsabilidad es como profesores. En el centro ya tendríamos responsabilidad como gestores capaces de dinamizar grupos, de articular líneas de trabajo, y al otro nivel actuaríamos ya como sujetos políticos de una sociedad. Entonces uno está en un sindicato, en un partido, donde quiera, no está en ningún sitio. Pues aclarando, yo creo que podemos centrarnos sobre todo en la educación formal y en el primero y segundo ciclo. Luego, si queréis, salen otras cosas. Pero como decía, en la situación actual. Entonces, no sé si se ve bien. Una cosa interesante que debemos tener en consideración todas aquí en estos momentos es que en estos momentos, ¿no? ¿Se lee o no? Se lee mal, pero si no os lo cuento. En estos momentos, en la enseñanza del régimen general, por lo tanto la universal obligatoria, fundamentalmente, es de 8 millones de alumnos que existen. Estos son datos de los datos oficiales, del 14-15 de parece. El 68% va a centros públicos y el 32% va a centros privados. Privados, concertados, o vaya usted a saber. Solo 68. Porcentajes que cambian mucho, ¿eh? Porque si os fijáis en bachillerato, por ejemplo, bueno, tenéis que ver, baja la proporción de gente que va a centros privados y aumenta la de públicos. Donde está masivamente la privada, sobre todo es en primaria, más primaria, y sobre todo en la previa, en la infantil. En 0,3 no, en 3,6. 0,3 hay menos escolarización, ¿no? La que es prácticamente universal hoy día es 3,6, prácticamente universal. Y 0,3 escasa, ¿eh? Pues en 0,3, 3,6 fundamentalmente es la privada. Además, ese es el dato, ¿no? Porque si luego vamos a hablar de los centros, hay que recordar que de qué centro hablamos cuando hablamos de las posiciones libertarias en el mundo actual. Y si os fijáis, no está igualmente distribuido si comparáis comparativamente en Europa, España en estos momentos yo creo que es el país que tiene más enseñanza privada, proporcionalmente, el que más, pero con clara diferencia. Y si os fijáis en el cuadro que viene, en la gráfica que viene en segundo lugar, ahí está por comunidades, ¿eh? Y no todas las comunidades, lógicamente. En Melilla prácticamente no hay privada, la privada es la naranja, y los 3 zonas que se llevan la palma de privada y concertada son Madrid, Navarra y País Vasco. Son donde hay Andalucía, si veis la gráfica, es menor. Andalucía en estos momentos, ¿dónde está ahí? Es la quinta o la sexta, empezando por arriba, ¿eh? Es decir, es de las que tiene por debajo de la media de enseñanza privada. Y si os fijáis que es muy importante para algunas discusiones políticas del marco más amplio, la proporción de centros privados públicos prácticamente no ha cambiado, apenas en los últimos 8 o 10 años. ¿De acuerdo? Los 4 años del PP no han incrementado significativamente el nivel de enseñanza concertada. Conviene no olvidarlo, ¿eh? Porque una cosa son las cosas que se dicen y otra cosa son los datos que se manejan. Son datos, esto no es muy opinado. Son datos. Y la otra parte del sistema educativo que me parece que es muy importante, y quiero que la veáis también, es decir, la primera es recordar, enseñanza universal obligatoria, vale, ya hemos entendido qué da eso. Segundo, centros, cuidado, que el 32% no son públicos. Y eso sería quizá nuestro cuadro más patético, que pasaría lo mismo. Es el fracaso escolar o el abandono escolar, podéis ponerle el nombre que quiera, ¿eh? Fracaso suena fuerte, pero bueno, es que de alguna manera, otra cosa es que sea fracaso de los niños, fracaso de sus familias, fracaso de sus profesores, pero evidentemente si alguien no logra llegar a donde tenía que llegar, bueno, si quieren no verlo como fracaso, cada uno se contenta como le parezca oportuno. Pero, si os fijáis, seguimos en el cuadro de abajo, viene la comparativa con Europa, la veis, ¿no? El país con más tasa de abandono es España, que está a la derecha, es el naranjita, el que tiene mayor. Pero cuidado, de España no es toda España igual, ¿eh? Si fijáis ahí, en el cuadro del medio, el de la izquierda, País Vasco, después va Cantabria, después...
Castilla y León, esos tienen un porcentaje que está en situaciones, no digo que como toda Europa, País Vasco y Cantabria, desde luego, creo que es Cantabria el segundo, me parece que sí, tendría que verlo bien, pero los demás no tanto, ¿de acuerdo? Bueno, es igual. No tanto. Es igual que en PISA, cuando la gente dice teníamos que aprender de Finlandia, no, podríamos aprender de La Rioja, que tiene resultados parecidos a Finlandia, y nos queda como más a mano. Es decir, podemos hablar nuestro idioma. O de Castilla y León, que también tiene unos resultados por ahí le anda, ¿no? Pero bueno, Finlandia está de moda, me parece bien, ¿no? En cualquier caso, o podríamos aprender de Seúl, que es el que ha ganado Corea últimamente. El problema es que quizá tendríamos que copiar su tasa de suicidio infantil, entonces no sé si nos sería conveniente, ¿eh? No sé, pero tampoco sé si tiene algo que ver con la educación, ¿eh? O sea, que a lo mejor la variable es otra, ¿eh? Bien, entonces, ¿qué decir? ¿Y qué es la parte más interesante? Los últimos años en los que yo trabajaba en la secundaria, me tocó un centro en Madrid en el que tenía la mitad de mi población era inmigrante, ¿de acuerdo? En secundaria. Y entonces un año me ofreció dar clase en los 4 segundos que había. Como era un centro bilingüe, si tenéis experiencia de centros bilingües aquí en Andalucía, sabéis que todo centro bilingüe son 2 centros. 2 centros. Que conviven buenamente, pero son 2 centros. Entonces, me hicieron tutor, siempre suena al que trabaja, le premian con más trabajo, y al que no trabaja le quitan trabajo por si acaso, ¿verdad? Me tocó ser tutor de un grupo, fijaros, fue un descubrimiento para mí importante, pues eso lo cuento. El que tenía 24 alumnos, 10 habían repetido un año, 11 habían repetido 2 y solo tenía 3 en mi corte. ¿Os dais cuenta, no? ¿Os dais cuenta? 11 habían repetido ya 2 veces. Eran terminales académicos. Porque además tenían medio primero suspendido. Os situáis, ¿no? Entonces fue cuando descubrí yo que el fracaso escolar es el segundo de la ESO. Es donde se manifiesta. Ahí se van. Porque claro, no hay Dios que los aguante. Bueno, sobre todo, ellos ya no aguantan más el colegio, ¿eh? Ni ellos esperan nada del colegio, ni el colegio espera nada de ellos. Entonces sigue siendo la cifra preocupante, ¿eh? En contra de lo que dicen algunos profetas y bates, ¿veis? La línea de arriba indica que desde que empezó el gobierno de Zapatero en 2004 hasta que lo deja, logra que baje 7 o 8 puntos, ¿eh? Pero con el PP sigue bajando. No sé exactamente, en estadística las correlaciones son correlaciones, ¿de acuerdo? No son relaciones de causalidad. Ni Zapatero ni el PP tienen nada que ver con que baje o no baje, en principio. Solo coinciden, ¿vale? Pero seguimos unos porcentajes de fracaso escolar notables. Entonces, en la situación actual, bueno, pues yo quería compartir con vosotros esos 2 detalles. El primer detalle es que la situación nos indica que ha crecido brutalmente la enseñanza privada, y el segundo detalle, que es importante, es que el fracaso escolar ha bajado, pero no mucho. Y no lo veréis bien, pero os lo cuento, ¿eh? Y lo podéis consultar porque esto lo tiene en la página del Ministerio. Son datos de la enseñanza. Se pone datos de la enseñanza y aparece. El fracaso está castigando duramente a los chicos. No me contéis por qué. Pero duramente quiero decir que el porcentaje de fracaso de los chicos es como 12 puntos superior de las chicas. 12 puntos superior. No sé de ninguna explicación y no sé si alguno la tiene. Hombre, tenía un compañero de instituto que hacía la gracieta. Eso pasa porque las mujeres, la enseñanza es una profesión muy feminizada y las mujeres no entienden a los adolescentes varones. Entonces los machacan. No me parece una explicación seria, quiero decir, ¿eh? Supongo que era una gracieta, yo creo que lo decía en serio, pero no era de recibo, ¿me explico? Bien, pero es curioso el dato, es decir, porque curiosamente, al mismo tiempo, el dato sale, en la otra estadística que estamos viendo antes, que la escolarización, si en infantil solo el 48% son chicas y el 52% son chicos, que no debiera ser, aunque normalmente nacen más niños que niñas, un poquitín más, porque se mueren antes, y entonces a lo mejor tiene algo que ver con eso, no lo esperamos, no. Y sin embargo, ya cuando llegas a bachillerato, empieza a ser mayor el número de chicas que de chicos. Menos en formación profesional, ¿de acuerdo? Y bueno, en las universidades no te quiero contar, es decir, el número de chicas, excepto algunas carreras más específicas, que no es tanto, pero hay carreras en que si te encuentras dos chicos, pues es una anomalía, ¿eh?
educativa. Entonces, eso sería la cuestión. A mí me parece que sería digno de reflexión, pero no es el tema de esta pregunta. Pero esa es la situación de la enseñanza. Yo destaco esos dos datos. Y cuando hablamos de la enseñanza, ¿de qué hablamos? Estas tres fotos son de una escuela, una cárcel y un manicomio. Los tres tienen rejas, por cierto. Yo estaba en un instituto que no tenía nombre y hubo una votación para que se pusiera nombre y hubo muchos votos entre los alumnos Treblinka. Sí, quería que se llamara Treblinka. No sé si sea una gracia, pero tuvo muchos votos. Vino bien, ¿no? Bien. En definitiva, lo digo porque ya voy a pasar, vuelvo a lo de la pedagogía libertaria. Primero aclaro lo de escuela, digo, oye, yo voy a hablarnos de la escuela, de la educación formal obligatoria, ¿de acuerdo? Segundo, he hablado de la relación pedagógica, oye, vamos a centrarnos en el aula y un poco en el centro. Yo os he dado datos de aprobados porque me parecían relevantes para hablar de esta cuestión. ¿Cuál es la cuestión en este momento? Yo pertenezco a un sindicato que una de sus características es que no admite funcionarios de prisiones en sus filas. No puede haber un follón en la Almería, por cierto. ¿No? Muy gordo. Muy gordo. Hubo un congreso muy gordo y yo fui uno de los que escribí un artículo, una ponencia durísima contra que hubiera funcionarios de prisiones en el sindicato. Digo, por definirse cada uno dónde está. Pero no hay, ni de policías, ¿de acuerdo? No hay. Es un acuerdo. El último acuerdo así un poco pintoresco que intentan es crear sindicato de prostitutas y prostitutos, pero por ahora no ha cuajado. Bien, a lo que voy. ¿De dónde viene eso? Yo recuerdo perfectamente que los que querían ser del sindicato de funcionarios de prisiones hicieron textos serios, algunos saldrían de aquí, y decían, si hay sindicato de enseñantes, ¿por qué no va a haber de funcionarios de prisiones? Porque, como decía Foucault, la cárcel, el manicomio y la escuela se inventan al mismo tiempo. Y se inventan los tres como instrumentos de control social. Ni bromas, o sea, no era ninguna tontería. Otra cosa es que la evidencia empírica de Foucault es discutible, pero es brillante. Entonces, por eso he puesto la cuestión. Porque, claro, sí que es cierto que para una persona considerada libertaria, dice, hombre, es que esto de formar parte de la escuela es complicado, porque es que además me plantea esto un dilema complicado. Si me voy a la privada, soy un esbirro de la patronal. Y encima, gran parte de la patronal católica. Yo no tendría especiales, pero vamos, tengo problemas con muchos católicos, tampoco tengo la cuestión. Y si me voy a la pública, soy un funcionario del Estado. Yo, un anarquista de pro, me convierto en un funcionario del Estado. Manda huevos, decía aquel, ¿no? Es que es muy fuerte, es muy fuerte. Pero esa es la situación. Hay una cierta conciencia, uno de los libros que lo he editado, yo lo titulé El troquel de las conciencias, en que la tesis que mantenía es que el Estado no perdona. Y la escuela está para lo que está. La gente sale bien trabajada. Bien trabajada. En dos cosas fundamentales. Aprenden a obedecer, básicamente a obedecer, y aprenden el mito fundamental del sistema actual, que el que se esfuerza triunfa y se lo merece. Que es una falsedad como una casa, pero es igual, funciona. La meritocracia. Y eso se lo aprenden hasta el final de sus días. Hasta, esperamos, se les queda grabado. Es una modesta opinión que se puede discutir. Es decir, una cosa que aprenden es, profe, con los profes no te metes porque al final pierdes. Y cualquiera que haya sido tutor sabe que en el 95% de los conflictos de un alumno con un profesor, tenga o no tenga razón el alumno pierde. O sea, esto es una ley casi como la de la gravedad. Punto. Se acabó. Entonces, lo de Foucault no tenía, digo que empíricamente discutible, no sé si teóricamente tampoco lo es, pero lo llamo porque tiene su interés. Y además en Almería, digo, con la discusión de los funcionarios de prisiones y la discusión con los de la enseñanza, viene más al pelo, ¿no? La otra cuestión es importante, las imágenes las tenéis, de alguna manera el que lo tematizó fue Freire, pero es muy antiguo. La enseñanza, que es tan antigua como es muy antigua, siempre ha habido, la enseñanza como la entendemos ahora es un invento medieval. Un invento medieval de las órdenes monacales y de la Iglesia Católica. Es un invento de, bueno, entonces no era la Católica, era la Iglesia, ¿de acuerdo? Y es un esfuerzo por racionalizar, por dar razón, por dar que la gente tuviera una visión de la fe ilustrada de alguna manera. Luego ya se ha identificado de otra manera. Entonces, desde aquella época ha habido dos modelos siempre funcionando. El de arriba representa lo que Freire llamaba educación bancaria, yo llamaba el troquelado de las conciencias,
Los niños entran con diferentes modelos y al final salen todos cuadrículos. Todos cuadrículos. Ese relato del niño que tenía que pintar una flor y pintaba una flor rarísima y al final todos los niños pintaban un género. Porque ahora una flor es un género, se acabó. Ese sería el modelo que Freire llamaba la educación bancaria. Este aula es un modelo de educación bancaria. Hay un señor que está solo, un pedazo de mesa que te mueres, que mira a la audiencia y que, como soy muy sabio, dicen algunos, lo has dicho tú, con datos y tal, vierto en vuestras vacías cabezas conocimientos infinitos a los que ha cedido gracias a mi esfuerzo. ¿De acuerdo? Y vosotros, que solo veis nucas, yo veo todas las caras, incluso podéis tomar nota. Y la pregunta central en la que se resume el sistema educativo es: profe, ¿entra para examen o no entra para examen? Y no hay más, no hay más. Pregunta que se radicaliza con la edad. Es decir, los de posgrado, que es donde yo doy clase ahora, ya es la locura. Es decir, oiga, sí, yo tengo 3 créditos, tendré que trabajar 50 horas, pero no, en serio, ¿verdad? Esto con hacer un trabajillo aquí, copiar a algún lado, ¿de acuerdo? ¿Entra o no entra para examen? Y el resto de la cuestión queda soslayada, porque los alumnos sobre todo tienen cosas más interesantes que hacer que perder el tiempo en una clase. Y si reducen el esfuerzo o lo economizan al máximo, todos sabéis que se puede aprender, es una destreza cognitiva de alto nivel, se puede aprender una asignatura, hacer un examen al día siguiente y a los 2 días olvidarla. Y dejar la cabeza despejada para cosas de enjundia, ¿no? Entonces, la segunda parte es la contraria, no la educación bancaria, sino la idea freiriana de nadie educa a nadie, los seres humanos se educan en comunidad. Cuando uno entra en una dinámica diferente, y no se ha visto nunca la prueba, en secundaria se puede hacer con más facilidad, pero los niños, yo que trabajo en para niños, los niños son más listos que el hambre desde que nacen, son astutos, astutos y maniobrantes y manipuladores, esa historia, ¿no? Entonces, cuando los alumnos dudaban de su capacidad, yo siempre les empezaba la clase con un ejemplo. Mirad, yo llevo 30 años o 40 años dando clase, siempre me he visto a mí mismo y mi autoestima exige pensar que lo hago bien, porque si no estaría destrozado por las paredes. Pero vosotros lleváis 10, 12 años dando clase, os han dado clase ya 80 profesores y profesoras, y estoy seguro que sabéis con quién habéis aprendido y con quién no habéis aprendido. Me decían, sí. Y aquí seríais capaz de explicarme por qué habéis aprendido con unos sí y con otros no. Y me decían, sí. Y se podía hablar un poquitín. Y decía, pues mira, yo de filosofía sé más que vosotros, pero de dar clase no. Porque hace mucho tiempo que solo me veo a mí. Mientras que vosotros veis a más. Y podéis comparar. Era un ejemplo real, es decir, para decir, oye, es que aquí en la educación la relación es más simétrica de lo que parece. Y si queréis incluso la parte donde está el poder, que es final de curso, si queréis negociamos las calificaciones. No viene al caso, pero se puede hacer. Entonces sería otro modelo, frente a una educación bancaria troquelado, que la otra. Ninguna de las dos es pura. Y las dos han existido siempre. Eso de que a mí me pone de los nervios cuando dicen algunos que la educación tradicional es la de arriba. No es cierto. Tan tradicional es la de abajo como la de arriba. Es decir, tan apoyada en tradiciones milenarias es la de abajo como la de arriba. Las escuelas medievales eran muy dialógicas, por no decir las de Sócrates y compañía, ¿verdad? Y también ha habido siempre educación del otro estilo. Bien, entonces, y ya voy a terminar porque no quiero aburriros más. Ante esta situación, a un anarquista, o que pretenda ser anarquista, o que quiera ser anarquista, como quiera, se le plantea un trilema, lo que decía antes. ¿Me hago funcionario del Estado? ¿Me hago profesor de los jesuitas? ¿Qué hago, en definitiva? ¿Me voy a la pública, a la privada, a la concertada? ¿O hago lo único coherente? Me voy. Punto. Me voy. En este momento yo os recomendaría, están por ahí las páginas, si queréis explorar en serio la posibilidad del me voy desde una perspectiva anarquista, hay otras, en la exposición veréis la de Illich, ¿no? Y Reimann, esta gente, la desescolarización, ¿no? Está Pedro García Olivos, uno de Murcia, que tiene un discurso, vamos, se fue. ¿Han vuelto? La pureza no dura eternamente.
Nadie es perfecto. Pero no, quiero decirte que se fue. Yo un momento, tú ahora me dices que ha vuelto, no lo sabía. Pero decidió que era incompatible sus convicciones profundas con calificar todos los años en junio. La verdad es que toda persona que da clase y en junio no le entran problemas serios de conciencia, tiene algún problema de conciencia muy serio. Pero bueno, porque es complicado, ¿Quién soy yo para decir? Sobre todo en momentos que porque claro, cuando entras en bachillerato se están jugando cosas muy importantes. Una décima puede ser no hacer una carrera, lo sabéis de sobra, ¿no? Porque puede ser no entrar en la pública, tu familia no tiene dinero y se acabó la historia, es decir, no hay más. Entonces ahí, porque claro, mientras estás en lo anterior, pues un poco lo jijijaja, ¿no? En primaria recordé aquella época de progresa adecuadamente, va tirando, necesita mejorar, quizá. Es decir, no podía hacer unas calificaciones curiosas, ¿no? Y descriptivas y tal, ¿no? Bien, era cariñoso el asunto, no decías ninguna burrada dañina, pero ya en bachillerato, oye, como yo mis alumnos, digo, pegaros por las décimas, que os jugáis cosas muy importantes. Entonces, una posibilidad de decir, me voy. Y Leeds, citaba a Pedro García Olivo, y podríamos citar, por ejemplo, todo el movimiento que hay de escuela, de no escuela. Las familias que no llevan a sus hijos a la escuela. En España está en una especie de limbo legal, no está claro, pero hay gente que lo hace. Yo tengo amigos que lo han hecho. Es una posición que, ideológicamente, por ejemplo, un país donde surgió con fuerza en Estados Unidos, pero surge por los sectores más reaccionarios de Estados Unidos. No quiero que a mi hijo le enseñen burradas como que todos los seres humanos son iguales. O que se junte con negros, cosas de este tipo, ¿no? Bueno, aquí gran parte de la concertada procede que no quiero que se junte con, como bien sabéis, es el criterio muy importante. Esa sería la otra posibilidad, es decir, monte una escuela privada. La contradicción es que hay que pagarla. Paideia es el ejemplo más claro. Otra cosa es que discutas que lo sea. Pero de eso no voy a hablar ahora porque como vais a hablar de Ferrer Guardia, que a mí me parece un claro ejemplo de educación no libertaria, pues lo discutís entonces, pero como yo no estoy, no voy a pelearme por ello. Entonces, lo que digo, hay otros que dicen, hagamos una escuela privada. No, claro, las escuelas privadas, claro, ahí incluso hay una herejía que es poner a Summerhill entre escuelas anarquistas. ¿Entendéis? Bueno, es como uno de los neoliberales que tituló su libro Anarquía, Estado y Liberalismo. Claro, sí, pues, Summerhill es una escuela, bien, es interesante, pero anarquista no diría yo que lo fuera. No diría yo, tengo dudas, pero no hay justicia. Y la otra posibilidad es meterte en un centro concertado, privado, público, pedida. Pero si alguno aquí trabaja en la pública, la masa inercial que rige la pública es la de Dios. La de Dios como para introducir procedimientos seriamente democráticos. Porque gran parte del profesorado, y de la sociedad, tiene de libertario lo que yo de japonés, o sea, poco. Entonces, ¿a dónde volvería? Y termino yo. Claro, yo lo que volvería es que donde sí puedo lograr una coherencia libertaria, y empezar por ahí, es en el aula en la que yo estoy. Y ahí ni tengo que pedir permiso a nadie, porque el primer error de un libertario es pedir permiso. Los libertarios comunicamos. Voy a hacer esto, y si no te gusta es tu problema. Tómate una tila. Bueno, lo dices más cariñosamente, claro, no vas a empezar provocando a la directora del turno, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese ámbito sí se puede. Nadie te puede decir nada. Y sí que se puede construir algo. Pero ¿cómo se construirá? Y con esto siempre apunto 3 palabras para que el resto de lo que nos queda lo hagamos entre todas. Que es, vuelvo al principio del título que no lo tenía claro. ¿Yo soy un libertario? Hombre, no solo. La tradición anarquista ha manejado 3 palabras. Y ninguna las podemos quitar. Los anarquistas, en primer lugar, somos ácratas. Los anarquistas somos anarquistas. Y los anarquistas somos libertarios. Y cada palabra está cargada de sentido. Ácrata, lo que quiere decir es que yo no quiero la democracia. Yo quiero la acracia. Yo quiero sociedades en las que no se generen relaciones de poder. Ni siquiera del poder del pueblo. ¿Me explico? Yo quiero negativo, cracia. No quiero poder. Ya sé que el poder se genera, pero lo quiero generar dinámicas en la sociedad que cada vez que se genera poder lo desmontemos. De real
trabajo compartido. Y que en todo caso puede haber liderazgos funcionales que van rotando, esas cosas que dicen de rotar. La segunda cuestión es que no es anarquista. Y volvemos a una negación. ¿Y aquí qué es lo que niegas? No niegas el poder, aquí niegas la jerarquía. Nadie es más. No hemos nacido para vivir de rodillas, ni para pedir permiso a nadie. Y cuando un alumno me dice a mí, es una bobada, pero tiene su miga, dice, profe, ¿puedo ir al servicio? Y le pregunto, yo siempre respondo lo mismo, al primer año, y luego ya no te lo preguntan, claro, porque se lo transmiten a las generaciones siguientes. Y yo siempre digo, se me escapa, es decir, no tengo capacidad. ¿Cómo yo voy a dar? Y dice, pero profe, vamos a ver, para salir al servicio tendrás que tener extrema necesidad. ¿Y quién juzga que tienes extrema necesidad? ¿Quieres que me acerque, te apriete la vejiga? Y si se mancha el pantalón te dejo, y si no se mancha no te dejo. Digo, tú mismo. Claro, el alumno se te queda mirando el primer día y se sienta. Tienen tan interiorizada la obediencia que la perplejidad le deja sumidos en el vacío más horroroso y dicen, pues en el vacío yo obedezco por si acaso. No vaya a ser que el profesor luego me diga, sal, y según salgo, ¿quién eres tú para salir sin permiso y tal? Y monte el fin. Luego ya a las 2 semanas hay un alumno que se levanta, voy a salir un momento. Tú mismo, ¿de acuerdo? Es esa cuestión de que no hay jerarquía, no hay poder, no hay jerarquía, no hay jefe. Y la tercera es lo libertario, pero libertario en sentido de la libertad anarquista, que no es la libertad dominante en estos momentos, no es la libertad de decisión, sino no es la libertad de que mi libertad termina donde comienza la tuya, sino la decisión de que mi libertad comienza donde comienza la tuya. Y es una libertad basada en el mutuo reconocimiento y en el apoyo mutuo. Nunca en la defensa del espacio individual, jamás, sino más bien en estructuras cooperativas. Entonces, con esas cuestiones, pienso yo, o sea, reflexionando sobre las 3 palabras, es como creo que se podría articular, y con esto termino ya, y podéis preguntar o aportar, sobre todo aportar, lo que es el título. Alternativas pedagógicas libertarias a la situación de la educación en la actualidad, algo así, ¿no? Más o menos. Con eso termino. Ahora, si queréis aportar algo. Lo digo, ¿no?